Este video es una muestra del contenido del libro Pánico con el álgebra. Mejor platiquemos aritmética. Primero que nada, ¿por qué decimos platiquemos aritmética y no platiquemos de aritmética? La aritmética es un lenguaje que, a diferencia del lenguaje cotidiano en cualquier parte del mundo, carece de diferentes interpretaciones. El lenguaje aritmético prácticamente se aplica al pie de la letra. Esto hace que sea un poco más complicado de aprender porque no tiene otra forma de decir las cosas que se pretenden comunicar. ¿Comunicar? Sí, es el resultado de hacer del conocimiento de una cosa desde una persona a otra persona. La afirmación de que si dos personas no se ponen de acuerdo es porque no hubo comunicación puede ser verdad, pero puede no serlo. Si se logra la correcta comunicación de una idea, el interlocutor, la persona a la que se habla, llega ahora al conocimiento de tal idea, pero puede no estar de acuerdo con ella. En tal caso, sí, hubo comunicación, pero no están de acuerdo ambas personas. Por otro lado, la comunicación puede no lograrse por muchos motivos. Dentro de ellos podemos encontrar dar por entendido cosas que no se han pronunciado. Es decir, la información es incompleta. Esto lleva a molestias a la persona que emite la información porque da por hecho que sí, la están entendiendo. En ocasiones, la persona informante puede ver en su cerebro lo que quiere comunicar y hablar de esa cosa que mira, sin tomar en cuenta que solo ella lo puede ver. La aritmética utiliza símbolos, al igual que el lenguaje nativo, lengua materna. Su simbología básica, al combinarse entre sí, expresan cosas precisas, a diferencia de la lengua materna, que puede tener significados distintos en concordancia con lo que se está hablando. De ahí que en ocasiones las personas, al estudiar aritmética y realizar las mismas operaciones vez tras vez, piensan que podrían obtener resultados inesperados o distintos. Se entiende que 2 más 3 son 5, pero cuando se trata de encontrar el valor de y en la expresión x más y igual a 5, en donde x es igual a 2, les resulta difícil de creer que sea fácil resolverlo. Bueno, ¿y quién hace tales afirmaciones? El autor del libro, un docente jubilado que impartió clases en el nivel medio superior en los Estados Unidos mexicanos, mejor conocido como México. En sus años como docente, trató de entender y comprender por qué la mayoría de los estudiantes le tenían pánico a la aritmética. Inventó, como todo docente interesado en impartir calidad en su grupo de clases, numerosas formas para que el estudiante le fuera más fácil entender, comprender y platicar matemáticas. El autor del libro ha querido contribuir en lo posible a entender y comprender un poco las bases que fundamentan las 4 operaciones básicas de la aritmética. En especial a las personas a las que se les dificulta tanto aprender matemáticas, ya sea porque desde un principio perdieron el interés al ver que no avanzaban en su aprendizaje cuando niños, como por cualquier otro motivo que no sea un bajo coeficiente intelectual. El estudio de las matemáticas en general puede ayudar en la conformación de un pensamiento crítico y contribuir a una comunicación con mayor efectividad. El pensamiento crítico, que se basa en hechos y no en suposiciones sin fundamento, en otras palabras, a ser más concretos en la expresión de ideas, en vez de expresarse en forma ambigua y en muchas ocasiones sin sentido común. De esa manera, conseguir una comunicación plena y satisfactoria. Todos podemos aprender aritmética y, de hecho, la aplicamos todos los días.
desde el vendedor ambulante hasta el científico más renombrado. El asunto es que, por alguna razón, muchas personas no pueden seguir estudios superiores en los que las matemáticas son fundamentales porque piensan que los conocimientos aritméticos aprendidos en la educación elemental son muy diferentes a los conocimientos matemáticos de los niveles superiores y superiores en las escuelas. De hecho, es todo lo contrario. Una vez aprendido lo básico de aritmética, los estudios superiores necesitan de esos fundamentos para apoyar los conocimientos nuevos. Tanto en matemáticas como en el aprendizaje de una lengua, se necesita ir despacio, desde lo más simple hasta lo más complejo. Los niños van aprendiendo la lengua materna al interactuar diariamente con sus padres. Claro, escuchan y tratan de repetir lo que oyeron. Empiezan con hermosos balbuceos. Es de notar que esto es práctica del lenguaje desde pequeños. Por supuesto que para hablar bien el idioma español, por ejemplo, lo lograrán cuando aprendan a leer y escribir, con práctica, práctica y más práctica. Es entonces cuando el niño se percata de que al hablar en ocasiones no ha utilizado las expresiones correctas. Sucede porque a veces el oído recibe símbolos verbales y el cerebro los interpreta defectuosamente. Entonces resulta que para aprender la lengua materna educadamente necesitas saber leer y escribir. Así es, y requiere de práctica, práctica y práctica. Bueno, eso lleva más tiempo y dedicación, pero tanto en el aprendizaje de la lengua materna como el de las matemáticas requiere de mucha práctica. Es muy importante fijar en la memoria los conceptos que determinan una expresión verbal, como una expresión aritmética, para después utilizarlos correctamente. Cuando esto sucede, se logra compartir información a otras personas, cuando menos con el profesor, consiguiendo así una adecuada comunicación y aprendizaje. Uno de los problemas que hay en la actualidad es que se ha querido dejar de lado la memoria, tratar de comprender antes que memorizar. La memoria es muy importante en el terreno de las matemáticas, que aunque en realidad no existen, sino que son abstracciones, es muy complicado analizarlas si no se recuerda cómo se procesan las operaciones. Si una persona observa un hecho en la calle que le impacta emocionalmente, cuando lo cuenta a otra persona, utiliza la abstracción, que es llevarlo en la memoria y como si lo estuviese viendo. Hace el relato como lo recuerda. Siempre defenderé la tesis de que la memoria es muy importante. Una persona es lo que es según el conocimiento que ha adquirido en la vida y retenido en su memoria. Para contar, a medida que lo vamos haciendo, vamos sumando uno a uno los elementos de que se trate. También podemos sumar de dos en dos, es decir, contar de dos en dos, de tres en tres, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad que seamos capaces de ir sumando. Por cierto, al sumar de dos en dos, en realidad estamos multiplicando por dos. Cuando contamos 2, 4, 6, 8, 10, estamos haciendo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, hasta terminar 2 por 5, 10. El 2 es el que multiplica a cada vez que contamos. En el ejemplo, fueron 5 veces que se contaron de 2 en 2. ¡Felicidades! Hemos multiplicado al contar. También la aritmética es una forma de restar cosas. Como ejemplos tenemos el cambio que debe entregar el conductor de un autobús después de pagar el boleto de pasaje, el cambio que ha de dar el dependiente cuando se compran artículos en la tienda de la esquina. El autor, en sus años de estudiantes, y después como docente,
escuchó muchos comentarios acerca de las personas con respecto a las matemáticas. Y se puso a pensar desde entonces que en realidad todo se debe a la cantidad de ejercicios que el estudiante esté dispuesto a realizar para adquirir el conocimiento matemático. Cualquiera que sea la actividad que desempeñe, siempre se requerirá emplear tiempo en aprender. Recordemos que nadie nace sabiendo. Así sea para barrer, se requiere de un tiempo de aprendizaje para hacerlo correctamente. ¿Por qué para las matemáticas ha de ser distinto? Un jugador de básquetbol requiere de horas de práctica para jugar con pericia. Lo mismo sucede para cualquier jugador. Parece ser que los gimnastas, los patinadores y los bailadores de ballet requieren empezar desde edad tierna para lograr la gracia con que se desempeñan. Lo mismo sucede para cualquier persona en el aprendizaje de la aritmética. Existen otras personas que les puede venir como destrezas innatas, tales como el dibujo, la pintura, el canto, y hacen verdaderas obras de arte. Sin embargo, hay otras a las que los obligan desde pequeños a aprender alguna de esas actividades artísticas. En mi localidad, desde hace muchos años, los niños aprenden música antes de aprender a leer y escribir. Todo esto parece indicar que el ser humano puede adquirir cualquier destreza cuando se aplican técnicas adecuadas en el aprendizaje. Si desde los estudios primarios por alguna razón se les dificulta adquirir destreza y gusto por las matemáticas, puede ser que no haya tenido las suficientes horas para dedicarlas a los números y su estudio, refiriéndonos solo a la aritmética. De todas maneras, aunque las personas negadas para las matemáticas no se den cuenta, cotidianamente usan matemáticas. En el mundo siempre se compra y se vende. Muchas veces, como sobrevivencia, se hacen artículos en los pueblos que después venderán en algún otro lugar. En otras ocasiones, incluso fuera del país. ¡Sorpresa! Las matemáticas siempre están siendo usadas por todas las personas en todo el mundo y no discriminan a los que no se llevan bien con ellas. Las matemáticas se inventaron para hacer la vida más fácil al ser humano. Tanto se han desarrollado y aplicado que hoy en día las personas pueden viajar en avión y contar con información desde una computadora conectada a Internet. ¡Ánimo! Las matemáticas son aliadas del ser humano, no su enemigo. Solo intentemos darle un poco de nuestro tiempo para ejercitarla y comprenderla. Un jugador de básquetbol no piensa en el cálculo matemático para ejecutar el tiro al aro. Eso se lo deja a la memoria muscular que ejercitó después de muchas horas de entrenamiento. ¿Cómo hacerlo después de tanto tiempo que no he entendido la aritmética? Práctica y más práctica. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Empezando por el principio, aprendiendo las bases de la aritmética. Suma, resta, multiplicación y división de números enteros, números fraccionarios, potencias y raíces. Claro, que como todo aquello que se quiera aprender requiere primero que nada disposición. Con la disposición de la persona se pueden lograr muchas metas. La disposición permite que se salten todos los obstáculos que se vayan presentando en el camino del conocimiento. Es necesario contar con una disposición que luche contra cada desmotivo como lo son. Hoy no tengo tiempo. Me siento muy cansado o cansada. Comienzo mañana. Me siento tan enormemente motivado o motivada que empiezo el próximo año sin falta. Recuerde usted que precisamente la falta de ejercicios aritméticos lo ha llevado a alcanzar el grado de conocimiento que tiene hasta ahora. El tiempo es hoy y ahora.
Si se llega a cansar leyendo el libro, no se preocupe, quiere decir que está entendiendo y se le están generando dudas. Releer los textos o avanzar pueden aclarar sus dudas. Recuerde que las dudas son muy importantes para alcanzar el conocimiento. Lo que pasa es que el libro lo quiero para mis hijos. Enhorabuena, felicidades, qué buena elección. El libro se encuentra ilustrado. Está animado con dibujos y globos platicando de aritmética, encaminado para hacer más ágil la lectura y comprensión de la plática. Me despido deseándoles hermosas y deliciosas horas de lectura y comprensión de la plática de aritmética con el libro Pánico con el álgebra. Mejor platiquemos aritmética. No dejen de suscribirse.